Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en Sin Manual, esta posibilidad de comunicarnos que me parece maravillosa, donde además, bueno, como les he comentado en varias oportunidades, el nombre no es casualidad. Sin Manual busca que nos deslastremos un poco de los prejuicios, de esos check que tenemos en una lista de cómo ver y vivir el mundo y abrirnos a conocimientos llenos de luz que nos ayuden a avanzar en la vida. Y en sintonía con ese interés, tengo a mi invitado, a quien saludo, que se encuentra en España. Este es el segundo capítulo de un primer capítulo muy interesante con Borja Vilaseca. Gracias por estar allí, Borja. Un placer repetir contigo, Ana. Borja es escritor de 9 libros. Uno de ellos se llama Ama tu soledad, que me gustaría pues que ojalá tengamos el tiempo de conversar algo acerca de la soledad, de la solitud, de la necesidad y la importancia de aprender a vivirla, a disfrutarla. Además, fundador de la Escuela Consciente Terra, es conferencista, da cursos, talleres. Aquí está su cuenta en Instagram para que lo sigan. Y bueno, de una u otra manera, como siempre digo, juntos el camino, pues no sé si se hace más sencillo, pero sí se hace menos complejo de recorrer. Estábamos hablando en el primer capítulo de los eneagramas, estábamos hablando del inconsciente, que lamentablemente es el que rige donde vivimos nuestra existencia. Estábamos hablando del dolor que implica autoconocernos. Y bueno, también quedó al aire, una vez que entro en ese camino del autoconocimiento, ¿qué hacer con toda la información que comienzo a recibir? Que podría ubicarme en el plano de víctima, lo cual termina siendo casi que peor el remedio que la enfermedad. Totalmente. Entonces, para mí lo más importante es que cuando uno se abre a conocerse a uno mismo, al principio es más conceptual, es conocimiento, pero que te sirva para hacer un diagnóstico. ¿Vale? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿No? Y un poco en base a ese diagnóstico llega para mí la parte fundamental, que es la sanación, la transformación. Y esto no es conceptual, es vivencial, experiencial. Y al menos en mi caso, lo más importante es que todo ese conocimiento se convierta en hábitos saludables, en rutinas productivas. Y al menos siempre invito a la gente a hacer algo que es muy sanador y muy centrante para vivir feliz, que es sigue con tu vida, sigue con tus quehaceres cotidianos, pero dedica al menos una hora cada día al amor propio, al autocuidado. Y esto pasa por cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, cuidar tu espíritu y cuidar tu sistema nervioso. Cuando tienes el conocimiento en base al autoconocimiento para cuidarte a ti mismo, integrándolo en hábitos saludables y rutinas productivas, puedes seguir disfrutando de la vida, de tus quehaceres, pero dedicándote ese tiempo de calidad para vivir mucho más conectado contigo mismo, ¿no? Pero Borja, difícilmente alguien que fume no sabe que eso mata y sin embargo fuma. Entonces, si no te sentiste querido de pequeño y no te quieres, tú me puedes decir que me quieras. Y que entonces dedique una hora, porque una de tus publicaciones magistralmente tú dices, bueno, que si tú no tienes una hora al día para meditar y para entregártela a ti, lo primero que tienes que hacer no es autoconocimiento, sino hacer un curso de cómo organizarte la vida. Pero es que ese curso no hace falta para quienes quererse no está en la lista. Y entonces el primer día capaz lo haces, el segundo lo haces y el tercero se te olvidó. Porque es que no va, esa lección, esa página no la viviste. Entonces es más difícil de lo que parece, porque repito, sabes que hace falta, sabes que es necesario, pero redunda en algo que no sabes cómo hacer, que es quererte. Mira, fumas porque tienes una creencia muy limitante, que es que fumar me aporta algo, fumar me gusta, fumar me da placer, Me ¿no? calma. Pero esto son creencias limitantes, porque no es verdad, es mentira, es el autoengaño al que te somete tu cerebro para seguirte suministrando una droga en forma de nicotina, que es una droga muy poderosa y tremendamente adictiva, y hasta ese punto influye en tu forma de percibir el tabaco, hasta el punto de que el fumador se engaña a sí mismo creyendo que le gusta. Entonces no es una cuestión de fuerza de voluntad dejar el tabaco, es una cuestión de cambiar esa creencia limitante y ver la verdad de que en realidad
es un hábito repulsivo que no te gusta. Lo que pasa es que tu cerebro te ha convencido porque ahora mismo no quieres renunciar a ese chute de nicotina tan adictivo a corto plazo. Con el autoconocimiento pasa lo mismo. Estás prisionero de creencias muy limitantes. Una de ellas es que no merezco ser querido, y esa creencia está en lo profundo de tu inconsciente porque se originó, seguramente naciste en una familia disfuncional, con adultos narcisistas, no te quisieron, no te sentiste querido y creciste con esa herida que acabó afianzándose en una creencia muy limitante, desde donde has construido un personaje y has construido una forma de vivir y has atraído a tu vida relaciones que de alguna manera están en concordancia con esa creencia limitante. Seguramente pues hay gente que no te quiere, para empezar tu pareja, en el trabajo. Entonces, cuando uno entra en el autoconocimiento, entra normalmente por una saturación de sufrimiento. Cuando uno deja de fumar tabaco, entra por una saturación de un colapso físico, de un malestar. Seguramente cuando coge un catarro ya no puede ni respirar y dice, hostia, es que lo dejo porque no puedo más, esto ya es muy desagradable. Pues con el autoconocimiento, ese colapso viene en forma de sufrimiento. El sufrimiento tiene la función de hacernos cuestionar las creencias, cambiar, evolucionar y hacer algo que es doloroso a corto plazo, que es confrontar nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestro sistema de creencias. Eso es lo más doloroso que hay en la vida. Y la mayoría de personas va a hacer todo lo que esté en su mano para no confrontarse ni cuestionarse. Entonces, cuando una persona cosecha resultados muy satisfactorios, fruto de la falta de amor, pues finalmente llega ese momento donde entra a la apertura del autoconocimiento, se da cuenta de que no se quiere, se da cuenta de esa creencia limitante y entonces conecta con la motivación, la determinación, la disciplina de empezar a reprogramar su mente, de empezar a pues, introducir otra información, ¿no? Merezco ser querido, empezar a tomar decisiones diferentes, hábitos diferentes, actitudes diferentes, ¿no? Y es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana, entonces es un proceso de sanación, es un proceso de transformación. Pero si nos ponemos un horizonte de 3 meses vista, de 1 año vista, los cambios que puedes hacer en esta vida son espectaculares. A nivel individual, a nivel colectivo todo va mucho más lento, pero a nivel individual, yo lo he visto, lo he testiguado en mi propia persona y en mucha gente que acompaño, es espectacular. ¿Por qué? Porque se llama neuroplasticidad. El cerebro tiene la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales que acaban afectando pues, a tu forma de pensar, actuar, a los resultados que cosechas, y es como un músculo. Pues tú llevas toda la vida no queriéndote a ti mismo y ese músculo está muy fortalecido. En la medida en que empiezas a fortalecer el músculo de amor propio, vas creando nuevas conexiones neuronales y eso se acaba traduciendo en resultados diferentes en tu vida, ¿no? Y ese proceso es importante hacerlo en soledad. O sea, quiero enlazar de alguna manera con uno de tus libros, de tus 9 libros, Ama tu soledad, y cómo esa soledad puede enriquecernos en ese camino. Mira, mi experiencia es que el viaje del autoconocimiento es muy solitario porque es hacia adentro y dentro solo puedes entrar tú a nivel profundo, ¿no? Te puede acompañar un terapeuta, puedes estar rodeado de amigos o de un equipo de personas o de alumnos y es una bendición. Compartir el viaje del autoconocimiento con otros buscadores, tener una comunidad de apoyo, ¿no? Es fundamental, pero es un viaje intransferible, es un viaje solitario. Entonces, en el último libro reivindico mucho la solitud, que tú lo has comentado antes. Solitud es estar solo, soledad es sentirse solo. Lo que pasa es que solitud es un término en desuso, no se utiliza. Entonces la gente inconscientemente vincula con la palabra soledad sentirme solo y estar solo. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos demonizado la solitud, no nos gusta estar solos. ¿Qué nos perdemos entonces? ¿Qué encontramos en la solitud? El autoconocimiento, la introspección, el camino espiritual, la reflexión profunda, la libertad de pensamiento, la creatividad, ¿no? Una conexión mucho más íntima con nosotros mismos y hay mucha sanación en la solitud. Lo que pasa es que, nuevamente, no tenemos las herramientas y cuando estamos solos, en general nos sentimos solos y la soledad es una de las emociones más intensas, más desagradables y a la mínima que sentimos algo de soledad, cogemos el móvil, buscamos en las redes sociales, llamamos a alguien. Somos adictos a la compañía ajena. La mayoría de personas está en pareja no tanto para compartir amor, sino porque tiene miedo a la soledad. No somos libres, porque somos esclavos de ese miedo y por tanto nos volvemos excesivamente sociales, excesivamente dependientes. En el libro lo que reivindico un poco es liberémonos de la nicotina social,
liberémonos de esta droga invisible de la que nadie habla, que es a la irracional necesidad de estar permanentemente en contacto con otras personas porque no hemos conectado a nivel profundo con nosotros mismos. Por eso nos sentimos solos, ¿no? Entonces, un poco el libro doy pautas para transformar esa soledad a través de la solitud en el amor propio y desde ahí construir vínculos libres, saludables y no como tenemos hoy, que son relaciones muy tóxicas y muy disfuncionales, ¿no? Relaciones basadas en el apego disfuncional, tema del cual tú también hablas. Y todo esto lo sé por experiencia personal, ¿eh, Ana? Yo al final soy un reciclador de mi dolor, de mi ignorancia, y todo lo que hago es seguirme conociendo, seguir sanando, y cuando siento que algo he conquistado en mi vida o algo he aprendido, pues soy de las personas que me gusta compartirlo para facilitar el viaje a otras personas, ¿no? Entonces me he dado cuenta en esta investigación que aprender a estar solo, ser feliz estando solo, sentirte una naranja completa, cultivar el amor propio, realmente es la raíz desde la que se resuelven todos tus problemas y conflictos existenciales. Y empiezas a entrar en la vida, en las relaciones, desde otro lugar. Y empiezas a atraer a personas que te aman porque tú te amas. Empiezas a tener vínculos de calidad porque hay calidad dentro de ti. Empiezas a tener vínculos honestos y auténticos porque tú has sido honesto y auténtico contigo. Entonces cae la coraza, cae la máscara, cae el vacío y empiezas a disfrutar de la bendición de las relaciones humanas, pero las disfrutas con conciencia, con verdadera intimidad. Si no te conoces, no intimas contigo. ¿Cómo vas a intimar con otro? Entonces, bueno, por eso a veces nos juntamos mucho, pero son vínculos que nos dejan muy huecos y vacíos. Personas que han pasado por una crisis, por un autoconocimiento, tienen mucha más capacidad para crear vínculos mucho más profundos, mucho más auténticos y mucho más satisfactorios, que es en realidad lo que queremos todos, ¿no? Hay un dicho que dice que los seres humanos cambiamos solo por dos vías, o aprendes suficiente o sufres demasiado. Y sí, tal como lo has dicho en varias oportunidades, el sufrimiento, el tocar fondo, pues te obliga te obliga, porque no hay más nada que hacer. Entonces buscas y encuentras justamente mensajes como el tuyo que pueden incentivar a muchos a entender que no es casual que todas los hombres o todas las mujeres te hayan sido infieles, por ejemplo, o sean violentos, sino que es que el mundo que ves, ese es el que encuentras. Y pasa, por ejemplo, tan sencillo, recuerdo cuando yo estaba embarazada, veía a todas las mujeres embarazadas alrededor, y decía, pero ¿por qué hay tanta gente embarazada? Y eso nos pasa siempre con cualquier tema. Estás haciendo algo que te llama la atención y ve entonces a las personas haciendo eso. Y eso es un ejemplo chiquitico de lo grande que ocurre cuando vemos con los ojos que, o sea, lo que nos ocurre es lo que estamos viendo y lo proyectamos. Y tú en una parte pues hablas de que de que somos casi 100% co-creadores de lo que nos sucede. Y quisiera que profundizaras con el tema del apego, y hablas de un apego insano, el ansioso y el apego evitativo, para ver, para conocer un poco más de dónde podríamos estar cada uno de nosotros. Sí, esto es una teoría de John Bowlby que desarrolló la teoría del apego y que descubrió este genio. Pues bueno, que evidentemente el apego, que es el vínculo íntimo que tú estableces con otro ser humano, se forja en la infancia con tus cuidadores, con papá y mamá, ¿no? Y la forma en la que fuiste tratados por ellos, la forma en la que se relacionaron contigo, marca un estilo de apego que sintomatológicamente te acompaña en la edad adulta hasta que te lo trabajas y puedes sanarlo y puedes modularlo, ¿no? A través de esa neuroplasticidad que decíamos. Entonces, básicamente, descubrió que hay tres tipos de apego, ¿no? El primero es el apego seguro, pues, bueno, una persona que cuando se vincula en pareja, cuando se vincula sexoafectivamente con alguien íntimamente, pues lo vive con seguridad, sin miedo, con estabilidad emocional. Oye, estoy encantado de compartir, pero oye, si se acaba la relación, pues habrá un duelo, pero no me afecta tantísimo como para corromper mi felicidad o hundirme en la miseria, ¿no? Entonces es un apego seguro desde el cual construye un vínculo sano, estable, satisfactorio, donde sé gestionar emocionalmente pues, todos los desafíos que implican las relaciones íntimas con otros seres humanos. La gran pregunta es cuántas personas tienen apego seguro en nuestra sociedad, ¿no? Porque a la medida que te empiezas a juntar íntimamente, se empiezan a tocar heridas de infancia, heridas, traumas del niño interior no resuelto
y acabas de alguna manera experimentando lo que viviste en relación con tus padres, con tu pareja en la edad adulta. Es algo que nos pasa a todos, ¿no? Los dos apegos insanos, que son opuestos y complementarios, uno es el apego ansioso, que se fundamenta en el miedo a la pérdida, en el miedo a la soledad, en el miedo al abandono. Entonces son personas excesivamente dependientes, atosigadoras, que necesitan validación constante, que están muy encima, ¿no? Que tienen mucha ansiedad, tienen miedo a que se acabe la relación, que tienden a ser celosos, posesivos, más controladores, ¿no? Y que lo pasan mal, lo pasan muy mal y que acaban cosechando pues su mayor miedo, ¿no? Que es la pérdida y el abandono. Así es. Por otro lado, en el espectro opuesto está el apego evitativo, que es todo lo contrario, que es tengo miedo a sufrir, tengo miedo al compromiso, tengo miedo a la intimidad, tengo miedo a mostrarme vulnerable, tengo miedo a que esto vaya demasiado en serio porque, ostras, ya veo que las relaciones humanas son conflictivas y habrá sufrimiento, entonces me mantengo ambivalente, ¿no? O sea, es como que sí, me vinculo contigo, pero me protejo y estoy, pero no estoy. Parece que sí, pero quiero preservar mi libertad, mi independencia. No acabo de dártelo todo, no acabo de vincularme de corazón, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso genera esa ambivalencia a nivel comunicativo y un poco se está protegiendo todo el rato. Como ves, son opuestos. Y curiosamente se atraen. Apegos evitativos atraen apegos ansiosos y viceversa. Cada uno de estos apegos tiene un trabajo terapéutico muy profundo que hacer, que nuevamente nos lleva a esa herida de nacimiento, a esa herida de separación, a la infancia, a autoestima, amor propio, el viaje del niño interior, ¿no? Y para eso, bueno, pues está el autoconocimiento y los procesos psicoterapéuticos, ¿no? Claro, y tú lo dijiste, creo que en el capítulo anterior, da trabajo. Este camino da trabajo. Y a veces los seres humanos, o sea, las personas tenemos claro que, o la gente, ¿no? No, bueno, sí, quiero tener el cuerpo fit. Ah, no, voy al gimnasio, levanto pesas. Pero cuando se trata de la vida, lo que hace es decir, qué buena suerte tuvo aquel, qué buena suerte tuvo aquella, qué mal me ha ido a mí, cómo es posible que no salí de abajo. Vaya usted a saber qué evalúa salir de abajo, pero es que no nos hacemos cargo de nosotros mismos y creo que eso, creo no, eso es lo más importante. Te pregunto, ¿qué es la felicidad, Borja? Bueno, para mí la felicidad, como todo en la vida, también se entrena. La metáfora que has dicho es muy válida, es como un músculo. Mira, para mí la felicidad la podemos describir por lo que no es, ¿no? Que es mucho más fácil a veces. Mm, La felicidad no es placer, la felicidad no es una emoción, la felicidad no es euforia, la felicidad no tiene que ver con lo que te pasa afuera, no tiene que ver con el decorado, no tiene que ver con lo que con tus circunstancias, no tiene una causa externa. La felicidad es tu verdadera naturaleza. O sea, el ser, lo que eres en esencia, es felicidad. Cuando tú estás muy conectado con el ser, te sientes feliz. Ahí no hay sufrimiento, no hay malestar, no hay emociones de ningún tipo. Es un estado de paz, de tranquilidad, de serenidad, de conexión. Te preguntan, ¿qué tal estás? Bien, porque no hay ninguna emoción o sensación eh, que pueda alterar esa paz más profunda, ¿no? Entonces, fíjate, hay un dicho que dicen los chinos que me gusta mucho, que dice, tú no tienes que hacer nada para ver. Lo único que tienes que hacer es quitar las obstrucciones de los ojos y lo que te queda es la vista. La vista es lo natural en ti. Cuando se obstruye la vista, pues pierdes la visión. Pero si quitas las obstrucciones, recuperas la vista, ¿no? La vista es lo natural. Pues lo mismo con la felicidad. Tú no tienes que hacer nada para ser feliz. Lo que tienes que hacer es quitar las obstrucciones de la mente. Todas estas neurosis, creencias limitantes, estos pensamientos egocéntricos, ¿no? Que generan emociones, ¿no? Que nos nublan el entendimiento y que nos alejan de la felicidad. Lo que tienes que hacer es quitar las obstrucciones de la mente a través del autoconocimiento y lo que te queda es la felicidad. Entonces, hoy en día el gran problema es que hemos construido una civilización, una sociedad que se asemeja a un manicomio, hay una neurosis y una enfermedad mental tremenda, entonces estamos haciéndonos infelices constantemente a nosotros mismos. Cuando dejas de hacerte infeliz, cuando dejas de vivir de tal modo que pues estás colaborando, contribuyendo a tu desdicha,
poco a poco empiezas a cuidar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu sistema nervioso y de forma natural la felicidad empieza a brotar porque la felicidad es lo natural en ti. Wow. El sufrimiento y la enfermedad es lo antinatural, pero hoy en día lo antinatural es lo normal. Hoy en día la infelicidad es lo normal. Hoy en día la ignorancia, la inconsciencia, el narcisismo es la norma. Y su reflejo lo vemos en la sociedad del sistema, en la forma en la que los seres humanos son condicionados, en la propaganda de los medios de comunicación, en el sistema médico, el sistema alimentario. Entonces, claro, todo forma parte de la neurosis. Con lo cual, hoy en día parece que ser feliz es imposible. Pero si tú te abstraes de todo ello, entras en ese silencio, en esa solitud, en esa introspección y empiezas a conocerte, la felicidad acabará llegando independientemente de cómo sea el decorado. Y esto nos lo vienen diciendo todos los sabios y las filósofas de la historia de la humanidad, ¿no? Yo te oigo hablar y claro, pero recuerdo un evento que para mí me marcó muchísimo en mi vida. De pequeña, mi familia materna viene de la antigua Yugoslavia, 4 años en un campo de refugiados en Austria. Son una familia de mucho sufrimiento, emigrantes, de mucho problema. Y cuando yo era pequeña, y era una sentencia que además se cumplía, yo me reía mucho y mi mamá, yo supongo que con la mejor buena voluntad, me decía, no te rías tanto porque vas a llorar. Esa sentencia se quedó grabada en mí y escríbelo, Borja, que en la noche yo me portaba mal, hacía algo y lloraba y mi cabecita decía, claro, pues porque me reí. Porque además para un niño su madre o su padre son la referencia más importante. Y pasaba y pasaba. Y ya eso queda como sellado. Entonces, a veces no es tan sencillo que te quites los lentes, yo también uso lentes, y lo ves. El problema es que no son lentes, pareciera que son los ojos que ya tienen ese precondicionamiento o esa programación. Y bueno, cuando pasan las cosas malas, me acuerdo de la niña que me dice y le digo a esa niña, no tiene nada que ver, Ana. Esto pasó, pero no tiene nada que ver porque fuiste feliz la semana pasada. Pero olvídate, eso lo tengo aquí. Dicen los budistas que cuando tú sacas los ajos de una bolsa, la bolsa sigue apestando a ajo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, Oh, realmente, sí. esas secuelas, ¿no? En forma de creencias limitantes de la infancia nos acompañan mucho tiempo, pero afortunadamente insisto en la neuroplasticidad, la capacidad de transformación, de evolución, de resiliencia del ser humano es espectacular. El único problema que tenemos hoy en día es que no tenemos las herramientas, no tenemos la educación emocional, porque como tú dices, es un trabajo y es el trabajo más importante, porque si nos ponemos más filosóficos y trascendentes, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para crecer, para sanar, para evolucionar, con lo cual la prioridad de nuestra existencia en una sociedad cuerda sería el autoconocimiento, mientras sigues con tus quehaceres cotidianos, porque Sí, si no aprendes a estar bien contigo mismo, ¿qué más da todo lo demás? Hoy en día estamos llegando a un colapso de enfermedad mental. Bueno, así todavía no hemos es. llegado al colapso, va a ir a más, pero la dirección está muy clara. Así Y es. esto es necesario porque, como tú has dicho, el ser humano solo cambia o por inspiración o O por por dolor. saturación. Así es. Entonces, estamos yendo hacia saturación y en paralelo no es casualidad que se estén democratizando la educación emocional, la educación espiritual, el autoconocimiento, porque cada vez más adultos lo están demandando y algún día, 50 años, pues el sistema educativo no tendrá nada que ver con lo que hemos vivido tú y yo. Será una educación consciente, donde habrá autoconocimiento, donde habrá espiritualidad, donde los chavales con 18 años tendrán las herramientas y el respeto de su singularidad para crecer de una manera mucho más sana de la que hemos crecido muchos de nosotros, ¿no? Así es, se nos acaba el tiempo, Borja, pero no quisiera que dejaras de hablarnos acerca de la pobreza espiritual, que además es una de las causas que tú identificas claramente en tu propuesta, de nuestra infelicidad también, porque no nos apoyamos en el espíritu y en cultivar esa riqueza. Bueno, mi experiencia personal, ya te digo, yo fui condicionado como católico no practicante, dejé de creer en Dios muy jovencito y estuve en el ateísmo muchos años hasta que fruto de mi viaje de autoconocimiento reconecté con la espiritualidad laica, carente de confesión religiosa, ¿no? Y para mí es fundamental. O sea, ya lo decía Jung, a partir de los 40 años todos los problemas y conflictos del ser humano tienen su raíz en la profunda desconexión con la espiritualidad. Entonces, para mí la espiritualidad, que es lo que verdaderamente somos,
¿no? Es nuestra verdadera identidad, es esa parte esencial, intangible, inmaterial, es lo que te confiere un sentido trascendente, es lo que de alguna manera te sana psicológicamente y te permite, ostras, lidiar con la vida con resiliencia, experimentar paz, ¿no? Y al final, bueno, pues convertirte en un adulto funcional, pero bueno, que no te exime de seguirte trabajando, porque como tú has dicho, esto es para siempre, con lo cual yo creo que es eso, un poco otra asignatura pendiente es la democratización de la espiritualidad laica, ¿no? Que eso, pues, una manera muy bonita de entrar es a través del silencio, la meditación, la observación de la mente, la conexión profunda con lo que te queda cuando quitas las capas y capas y capas de cebolla psicológica con la que hemos estado condicionados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, de verdad, feliz de encontrarnos en este camino y por supuesto invitar a todas las personas que vean este capítulo o estos capítulos a seguirte bueno, para ir avanzando en este desafío. Gracias, Borja. Un placer, Ana, gracias a ti. Igualmente. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, queridos amigos, porque siempre están allí por esta ventana, por este canal de comunicación, por esta puerta abierta, puerta franca, para seguir avanzando, eso sí, sin manual. Hasta el próximo capítulo. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.